Bienvenidos todos. Estamos en este día empezando, bueno, ya habíamos empezado el estudio del libro de Hechos. Vimos en los tres estudios anteriores la importancia de Hechos 1.1, Hechos 1.3 y Hechos 1.8, que son las bases, los cimientos de lo que es la obra de Dios, o sea, la preparación para poder cumplir su deseo, ¿no? Que es la evangelización mundial. El enfoque en Hechos 1.1, si recordamos brevemente, está centrado en el Evangelio, en lo que hizo Jesús en la cruz, ¿no? Las cosas que él comenzó a hacer y enseñar. Ese es el centro de ese versículo y es el fundamento de todo. Luego en Hechos 1.3 vemos el tema central está en el reino de Dios y el reino de Dios se traduce de una manera práctica en la vida de cada convertido en la nueva autoridad y la nueva identidad que tiene para precisamente cumplir el deseo. Y en Hechos 1.8 vimos hace una semana cómo es que se necesita la guía del Espíritu Santo, porque aunque uno tenga el entendimiento del Evangelio y bueno, y entiendes quién eres también en Cristo y todo, pues la obra es de Dios, ¿no? Y a veces, como lo vemos hoy en día, cómo es que muchos pastores usan métodos humanos para cumplir el deseo de Dios y no es así. O sea, no se trata de hacer mucho, sino se trata de hacer lo que Dios quiere y por eso la guía del Espíritu Santo es importantísima, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver la evidencia de todo esto. Nada más vamos a cerrar algo muy importante. Hay dos puntos muy importantes del capítulo 1. Bueno, después de que Jesús ascendió al cielo en una nube, el siguiente acontecimiento importante que sucedió fue la reunión de los 11 apóstoles con 120 hermanos, como lo podemos ver en el verso 15 de este capítulo 1. Ahí estaban reunidos, ¿no? ¿Y para qué estaban reunidos? Bueno, primeramente para llevar a cabo la elección del sustituto de Judas. Y no porque él había muerto y dejado vacante el puesto, no, esa no era la razón, sino más bien porque él había desertado. Entonces aquí nos surge una pregunta muy interesante. ¿Por qué era necesario nombrar a uno para el puesto de Judas, para sustituir a Judas? Porque también podemos ver que cuando Santiago el Mayor, el primero de los apóstoles en morir, por ahí del año 44, y esto viene en Hechos 12:2, no se nombró a otro en su lugar. Fíjense, murió Santiago y lo atraviesan con la espada y no hay un sustituto, ¿no? ¿Por qué con Judas sí? Y de hecho, bueno, en el caso de Santiago, aunque Pablo nunca fue considerado como un sustituto, porque uno podría decir, bueno, pues es que igual y Pablo sustituyó, ¿no? Pero también estamos viendo la elección de Matías. Ahorita vamos a aclarar este punto, ¿no? Entonces, aunque Pablo nunca fue considerado como su sustituto, existe la postura de que sí lo fue, por el hecho de que Matías, el discípulo elegido para el apostolado, nunca destaca en el resto de la historia del libro de Hechos. Nunca lo volvemos a ver a Matías. Y sin embargo, Pablo sí aparece como el último de los apóstoles, como él mismo lo dice, ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿por qué es que a Judas sí se le tuvo que sustituir? Bueno, los 12 apóstoles elegidos por Jesús lo son para el presente y para el futuro. O sea, cuando juzguen, ahora sí que como nuevos 12 patriarcas a las 12 tribus de Israel. Esto lo podemos ver en Mateo 19:28 y Lucas 22:31. Y por su número ellos expresan una plenitud, porque usted sabe que sí hay cierto simbolismo en los números, ¿no? Por ejemplo, el 40 pues está muy presente, ¿no? Los 40 días, los 40 años de Moisés en el desierto, etcétera, ¿no? Entonces, el número 12 representa la plenitud. Entonces, precisamente por su número de 12 apóstoles, ellos expresan una plenitud, que en este caso representa la plenitud del pueblo de Dios. Entonces, por la primera razón, Santiago al morir no dejó ninguna vacante, mientras que la traición de Judas y su muerte sin arrepentimiento fueron interpretadas como una diserción, o sea, Judas desertó, él sí dejó el papel al cual había sido llamado y dejó un lugar desierto. Entonces, la necesidad de un nuevo apóstol hacía no de la muerte de Judas, sino de su deserción. Aunque Judas no se hubiera suicidado, él ya se había apartado, o sea, él apostató. Y la segunda razón es que era necesario completar el número de 12. Esto es muy importante. Ustedes pueden checar aquí en el capítulo 1, a partir del 15 en adelante, ¿no? Toda esta historia. Como quiera que sea, otro aspecto de suma importancia en este pasaje que cierra el capítulo 1 de Hechos
son los requisitos que se muestran en los versos 21 y 22. Si me acompañan al libro de Hechos, versículos 21 y 22, dice: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ahí están los dos requisitos. El nuevo apóstol que iba a ser escogido debía haber estado con ellos desde el bautismo. ¿Se dan cuenta? Y además, no nada más eso, sino haber sido testigo de la resurrección. Entonces, esto derriba por completo, totalmente, todos los argumentos de los múltiples pseudoapóstoles del siglo XXI, que más bien son lobos vestidos de traje. Porque ninguno de los que se andan exhibiendo por el mundo, y en la televisión, y sus campañas, y en los estadios y todo, como apóstoles de Cristo, ninguno de ellos cumple los dos requisitos. Además, por otro lado, en Apocalipsis 21:14 vemos en la Nueva Jerusalén las columnas que llevan los nombres de los 12 apóstoles, dando certeza, ahorita les estoy diciendo, o sea que era necesario completar el número de los apóstoles. Así es que una de dos, o estos falsos apóstoles son unos mentirosos, o tienen la razón y hay que reescribir Apocalipsis. Por otro lado, también Pablo, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 8, él se menciona a sí mismo como el último y más pequeño de los apóstoles. De hecho, yo no sé si sabían el significado de su nombre, de Pablo, significa pequeño. Dice 1 Corintios 15, 8, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. O sea, Pablo sí fue testigo de la resurrección, tan así que se le apareció el mismísimo Jesús. Y por eso dice en el 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Por eso cambió el nombre a Pablo. ¿Se acuerdan? Él era Saulo, y Pablo significa pequeño. ¿Sí? Entonces, en el capítulo 1 vemos cómo es que cierra este capítulo con la elección de Matías, quien, repito, no vuelve a aparecer en el resto de la historia. Esto le da peso al argumento de que efectivamente más bien Pablo fue el sustituto de Judas. Ahora vamos a entrar al capítulo 2 del libro de Hechos. Antes de comenzar, hay que aclarar esto. El estudio que estamos haciendo del libro de Hechos no es en sí del libro de Hechos. Estamos estudiando los discursos. Cada uno de los discursos que aparecen nos arrojan luz y nos muestran muchos elementos que debe contener un discurso evangelístico, y tanto para judíos como para gentiles. Pero sí hay que mencionar el contexto en el cual se desarrolla cada uno de los discursos. Por eso es que, bueno, comenzamos con el capítulo 2, versículo 1, y nada más a grandes rasgos, vemos en el contexto, vemos en Jerusalén, se está celebrando la fiesta de Pentecostés, y ahí están los discípulos unánimes, o sea, que estaban en un mismo espíritu, y hasta yo creo que en un mismo tema de oración. Vemos también como en el pasaje viene un viento recio con el cual fueron llenos del Espíritu Santo y comienzan a hablar en diferentes idiomas. O sea, aparece como lenguas en las Biblias. Hay otras versiones donde dice idiomas y hay que entenderse que son idiomas, no son balbuceos. No es lo que se ha enseñado últimamente de que hablar lenguas es una señal de que tienes la llenura del Espíritu Santo. Esas son tonterías, no viene aquí en el Nuevo Testamento. Jesús nunca habló lenguas. Ninguno, ni Pablo habló lenguas en sus cartas, ni dice nada de eso. Y sin embargo, sí las regula y sí habla de que debe haber una interpretación, porque no son decir balbuceos a lo menso. Y cuando habla de interpretación, pues obviamente habla de interpretación. O sea, entiéndase que tiene un significado. No son nada más así los balbuceos. Y otro argumento que también nos muestra que eran idiomas era de que había mucha gente ahí, de muchas naciones, que estaban maravilladas porque esta gente comenzaron a escuchar el Evangelio por primera vez en sus propios idiomas. Sí, hay que recordar que era una fiesta concurrida ahí en Jerusalén, la fiesta de Pentecostés, y que había mucha gente de diferentes naciones, como lo describe el verso 9 del capítulo 2. Entonces, ahí estaba la gente escuchando
por primera vez en sus propios idiomas el Evangelio. Y esto causó un alboroto. Y como siempre, nunca faltan los que, energetizados por Satanás, quieren atacar la obra y menospreciar la palabra, ¿sí? Quieren frenar. Y estos comenzaron a decir que estaban ebrios. Y bueno, este realmente fue un detonador para que Pedro comenzara a proclamar el primer discurso evangelístico en la historia del cristianismo, dando el banderazo, por decirlo así, e inaugurando así la evangelización mundial. Vemos en el discurso de Pedro que comienza en el versículo 14. Lo primero que hay que notar es a quién se está dirigiendo Pedro. Esto es bien importante, mis amados. Dice el versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos. ¿Sí? Ahí está, es bien importante entender a quién se está dirigiendo la persona. Y eso lo vamos a ver repetitivamente en todo el libro de Hechos, ¿no? Entonces, se está dirigiendo a varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Esto os sea notorio y oíd mis palabras. De hecho, es importante cuando dice que había gente que habitaba en Jerusalén, había también ciertos no judíos y también, como dice el versículo 10, los prosélitos. Al final del versículo 10, si se dan cuenta, está hablando de judíos como prosélitos. ¿Quiénes son los prosélitos? Los prosélitos eran las personas que habían abrazado el judaísmo, que se habían convertido al judaísmo sin ser étnicamente judíos. Entonces, ahí vemos a Pedro dirigiéndose a los varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto se hace notorio. Retomando un poquito de que a quién se está dirigiendo Pedro. ¿Por qué es importante? Porque esto va a determinar el contexto también del mensaje. Lo segundo que hay que notar es que precisamente Pedro comienza su discurso, fíjense, Pedro empezó su discurso en respuesta al comentario que alguien dijo que estaban ebrios, porque vemos en el versículo 13 cómo es que muchos decían, no, estos estaban burlando, estos están llenos de mosto, estos están ebrios. Y entonces Pedro aprovechó esto y lo que viene a continuación es increíble porque él cita el cumplimiento de la profecía de Joel 2:28 al 32 y la cita completa. Vemos en el versículo 15 cómo comienza, dice, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Aquí vemos que ya comienza a citar al profeta Joel. Y la profecía dice así, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Bueno, esto que está haciendo Pedro es una explicación del alboroto. Él está explicando el motivo de este alboroto, o sea, ¿por qué está pasando esto? Porque se está cumpliendo esta profecía. Pero hay dos cosas muy interesantes que hay que ver aquí. Porque, en primer lugar, sabemos que Pedro era analfabeto. Ellos eran pescadores. De hecho, en la época de los apóstoles, poca gente leía. Creo que de todos ellos solamente Mateo, que era recaudador, el que leía, pero no todos leían. Por ejemplo, en el caso de Pedro, era un pescador. No eran eruditos. Inclusive, esto lo reconocen los mismos fariseos. Por ejemplo, vamos rápidamente al capítulo 4, versículo 13, y ven el comentario de los líderes a los cuales Pedro se dirigió en esa ocasión en el capítulo 4:13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, ahí está, eran hombres sin letras y del vulgo, eran comunes y corrientes, unos vulgares pescadores. Pero vean lo que dice, se maravillaban y le reconocían que había estado con Jesús. O sea, estaban viendo la valentía, la sabiduría
de Pedro al hablar. Aquí, ¿por qué les digo esto? Porque si regresamos al capítulo 2, porque no estaba leyendo Pedro. Pedro cita toda la profecía de Joel de memoria. Y aquí vemos precisamente cómo el Espíritu Santo empezó a obrar en ellos y le dio a Pedro de la memoria para recordar toda la profecía tal cual. Y esto es sorprendente. Y otra cosa también, que en la profecía está amalgamada la primera venida y la segunda venida de Cristo. O sea, todo lo que tuvo que ver con la primera venida, porque desde el versículo 15 en adelante hasta el versículo 19, hasta la mitad del versículo 19, corresponde a los resultados de la primera venida de Jesús. Pero a partir del 19 al 21 ya está hablando de la segunda venida. ¿Sí? Ya está hablando de que va a haber sangre y fuego y vapor de humo y que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Esto se repite en Apocalipsis. Aquí está hablando ya de lo que es la segunda venida. Ahora, en los versos del 22 al 23 revelan algo increíble. En medio de esa gente, en medio de toda esa gente a la cual se estaban dirigiendo los judíos, prosélitos y todo, en medio de esa gente se encontraban ni más ni menos que los mismos asesinos de Jesús. Los mismos que gritaron crucifícale, crucifícale. Ahí estaban presentes. Los que prefirieron a Barrabás, ahí estaban presentes. Porque en el 22 y 23, vean lo que les dice. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Ahí estaban seguramente algunos romanitos también. Pero vemos entonces cómo después de citar Joel, que es la explicación del alboroto, del 22 al 23 viene la acusación y vemos a Pedro con un valor del cual antes carecía, se levanta contra ellos delante de todo el pueblo y levanta una acusación de que eran homicidas. Y no solo eso, que de por sí ya era grave, sino que habían matado al Cristo profetizado, al enviado de Dios. Imagínense. Les está diciendo, Jesús Nazareno estuvo entre vosotros, el varón aprobado por Dios. O sea, les está dando a entender, él era el profetizado del Antiguo Testamento, el que hizo prodigios y señales. Y este fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, a Dios no lo agarró de sorpresa. Ah, ya agarraron a tu hijo. No, para nada. Dios ya sabía, ya era el plan, desde antes de la fundación del mundo ya habían determinado el consejo divino, habían determinado enviar a Jesús para solucionar el problema del hombre. No fue algo que lo agarró de sorpresa a Dios para nada. Aquí lo está diciendo Pedro. Pero lo que sí les está haciendo ver de que ellos no nada más eran homicidas, sino que habían matado al Cristo. Acto seguido, del verso 25 en adelante, del 25 al 35, Pedro cita el Salmo 16, versículos 8 al 11. Vamos a verlo, dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. ¿Sí? Aquí está hablando de la humillación y de la exaltación de Cristo a través de la resurrección de éste. Está afirmando, ellos mismos, además, Pedro, están afirmando haber sido testigos de esto. Entonces, seguramente el pueblo, al ver la contundencia y autoridad de las palabras de Pedro y su valentía al pronunciarlas acompañadas de pasajes del Antiguo Testamento, esto debió haber comenzado a quebrarles el corazón. Luego, en el versículo 29, dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Fíjense cómo es importante que todo lo que está citando Pedro es en un contexto judío. Solo los judíos lo pueden entender.
Entonces aquí ya está hablando ahora de David, dice el versículo 30, pero siendo profeta y sabiendo con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Aquí estamos viendo, remachando nuevamente la exaltación de Jesús, la resurrección de Jesús, y este es un elemento importantísimo en cada discurso que nosotros demos, que Cristo vive. Eso es importantísimo. Ya hay dos elementos aquí importantísimos. Número uno, el problema en el que se encuentra el que está escuchando, el oidor. Y número dos, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? Y dice, a partir del versículo 33 en adelante, el 35, viene la exaltación aún mayor de Jesús. Dice, así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ahí está concluyendo todo lo que había dicho, está ahora sí que amasando todo el discurso, tanto la profecía de que el derramamiento del Espíritu Santo, de la primera predicación, de la humillación y exaltación de Jesús, de su asesinato, pero de su resurrección, o sea, todo está ya amalgamado aquí en este versículo. Y en el 34 dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Esta cita es muy mal interpretada en el cristianismo de hoy en día, porque de repente escuchamos frases que seguramente algunos lo mencionaron, yo también lo mencioné muchas veces, no hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo. Y saben que sí suena bonito, suena bíblico inclusive, bíblico muy, muy romántico, ¿no? Y sí, o sea, puede parecer una cita, humildad y sí, Jesús y nos levanta y todo el rollo, ¿no? Pero acuérdense, si vemos este versículo, aquí está hablando de que cuando Jesús esté sentado a la diestra, que ya lo está, dice, hasta que ponga tus enemigos por estrado tus pies. O sea, nuestro lugar, por decirlo así, ya pasamos el proceso de arrepentimiento, de humillación, que claro, no hay que abandonarlo, hay que arrepentirnos todos los días, porque algo hacemos todos los días, pero ese estar postrado a los pies todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, espérame, se supone que ya fuimos perdonados, ya nos dio una identidad y una autoridad y una misión que cumplir. Entonces, por un lado, aquí está hablando de los enemigos, que hoy por hoy los enemigos de Cristo son los que están arrojados a sus pies. En ese sentido nosotros ya no participamos, ya no estamos en eso. Nosotros ya estamos levantados como los hijos de Dios, como los mensajeros, como los embajadores del reino a chambear, papá. Y entonces ves constantemente a gente todos los domingos en las iglesias ahí llorando y ay, levántame, levántame. Y al siguiente domingo lo mismo, y al siguiente domingo lo mismo. Ay, es que dicen que hay que estar a sus pies humillado porque no hay lugar más grande. Pero es que lo estás malentendiendo. ¿Sí me doy a entender, mis amados? No es así. O sea, ya tenemos una misión, una comisión, una visión, una ruta firme. Órale, síguele. En tu vida individual, claro, ok. Es necesario orar, es necesario humillarse, es necesario pedir perdón. Pero eso es otra cosa ya. No es ese estado constante, ay, de aquí en la lucha, hermano, aquí en la lucha. Siempre estás en la lucha, siempre, siempre desanimado, caído. Uy, eso es como abundan. ¿Cómo abundan? ¿Por qué? Porque no han entendido el Evangelio. No han entendido quiénes son, no han entendido Hechos 1:3, el reino de Dios en tu vida, quién eres ahora, tu nueva autoridad, tu nueva identidad. Fuiste ya levantado para llevar el estandarte y predicar el Evangelio a las naciones. Bueno, era importante comentarles esto. Versículo 36 es la conclusión de todo el discurso. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, ahí vemos nuevamente a Pedro poniendo el dedo en la llaga. Ustedes crucificaron a este Jesús, el cual Dios le ha hecho Señor y Cristo. En otras palabras, ustedes crucificaron al Cristo. Imagínense por un momento a estas personas que de repente oír esas palabras
Al escuchar esas palabras, se les despertó la conciencia, se les abrieron los ojos, fueron capaces de ver semejante atrocidad que habían cometido, cargándolos de una culpa insoportable al punto de preguntar, bueno, ¿y qué hacemos? Pero fíjense, qué importante, Pedro no les abre los ojos. Ah, mira, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Mira, acepta a Jesús y todo te va a ir bien. O sea, nada que ver, nada que ver. El mensaje, Pedro les abre los ojos, haciéndoles ver que eran los enemigos de Dios, enemigos de Cristo. Por eso cierra con lo que dijo David, hasta que pongan a tus enemigos por estar a los pies. Ellos eran enemigos de Cristo. Ustedes van a dar a cuentas a Dios, ¿sí? De haber matado a su hijo, de haber matado al Cristo profetizado. Imagínense ellos entendiendo, siendo judíos, ellos entendían toda su historia, la historia de Israel completa, cómo es que estaba profetizado desde Génesis 3:15, que iba a venir el Cristo, que iba a venir el Mesías. Toda la ley apuntaba al Cristo, el tabernáculo apuntaba a Cristo, los muebles apuntaban a Cristo, las fiestas, todo apuntaba a Cristo. Absolutamente todo lo del Antiguo Testamento es una introducción a la aparición de Jesús como el Cristo. Ellos lo entendían perfectamente. Y Pedro fue abriéndoles los ojos. Y esto, mis amados, este es el lado terrible del Evangelio. Es importantísimo hablarle a las personas del problema en el cual se encontraban. O sea, estos judíos no nada más tenían el problema fundamental. Estos judíos habían matado al Cristo. ¿Se dan cuenta de lo grave? Hay que recordar este punto, mis amados, porque sí necesitamos hacerle ver a la gente el problema en el que se encuentran, que no es cualquier cosa. Claro, no vamos a llegar con dedo acusador, pecador, borracho, esto, o sea, no, no es así, o sea, hay que ser prudentes. Y como les había dicho en otros estudios, una manera de poder comenzar a platicar con una persona, problema que se encuentra y todo, es hablar precisamente de la muerte. Siempre que me subo a un taxi, siempre les hago la misma pregunta. Oye, ¿usted qué piensa que hay después de la muerte? Así nada más para abrir conversación. Y ya de ahí se abre, no, pues que no pasa nada y que no, ay, ¿a poco? Oiga, ¿y usted se cree buena persona? No, pues sí me creo buena persona. Oiga, ¿a poco? A ver, ¿cuántas mentiras ha dicho en su vida, no? No, pues sí, muchas, ¿no? Ah, ya ve. A ver, ¿alguna vez has robado algo? No, pues sí, pues todos, ¿no? Es que es normal, pues sí, todos, sí, precisamente, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces empieza a despertar su conciencia. El Evangelio tiene la capacidad de despertarle la conciencia a la gente. Por eso es el poder de Dios para salvación. Naturalmente, el ser humano, por el problema fundamental, tiene su conciencia cauterizada. No está muerta, está más bien enterrada su conciencia y su razón. Está totalmente sellada. O sea, solamente el Evangelio tiene el poder para despertar la conciencia y la razón, como ahorita lo estamos viendo con el pueblo judío. Entonces sí pueden ver lo importante que es hablarle del problema fundamental a la gente. ¿Por qué? Porque si no, no van a anhelar la medicina. Y efectivamente, lo que acaba de hacer Pedro es despertar la conciencia, hacerles ver de su problema, no. Y por eso es que vemos en el versículo 37 que dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? En un sentido de urgencia. ¿Se dan cuenta? La reacción, o sea, el resultado, el fruto. Realmente ese fue el fruto de la predicación de Pedro. ¿Qué hacemos? Y Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí están las dos condiciones para una conversión, el arrepentimiento, ¿sí? Y creer, en el caso de ellos, creer que Jesús era el Cristo. ¿Por qué? Porque el momento de que les dice bautícense en el nombre de Jesucristo, se entiende de que ustedes están creyendo de que Jesús es el Cristo. Y entonces reciben el don del Espíritu Santo. Y este paquete lo vemos repetido, bueno, en toda la Biblia, estas dos condiciones. Entonces, aquí vemos ese fruto, este resultado de la predicación de Pedro. Pero ¿saben qué? Hay un aspecto de suma importancia, que no se ve a simple vista en cuanto a esto.
Y es que también esta porción, esto que estamos viendo, todo este discurso y el fruto de todo esto que está sucediendo, es el cumplimiento de una petición iniciada por el mismísimo Hijo de Dios. Cuando el mismísimo Jesús estaba colgando en la cruz, ¿qué fue lo que dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo siempre me quedé con esa duda. Todas las oraciones que Jesús hizo al Padre, todas las peticiones que le hizo al Padre, ¿fueron contestadas? Por supuesto que sí. Por supuesto. Y esta, ¿dónde queda esta de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Ahí estaban estos burlándose y todos. Si habrán sido perdonados, yo tenía esa duda. Pero fíjense a quienes estaba dirigiendo el discurso. A todos ellos. Y ahí estamos viendo la respuesta de Dios a la petición de Jesús. Estaban obteniendo el perdón, los estaba perdonando el Padre por el discurso de Pedro. Ahí estaba la respuesta de Dios a su Hijo amado cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No fue un perdón inmediato en ese momento en la cruz, en el Calvario. Hasta aquí, en Hechos capítulo 2, versículo 37 en adelante, viene el perdón de Dios hacia ellos. ¿Se dan cuenta qué hermoso está eso? Y esto está oculto, esto no está así a simple vista. Ahora fíjense, sí, continúa del versículo 39 al 42, una lista de bendiciones, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Ahí está involucrando también a los gentiles, porque en esa fiesta había gentiles. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Cuál generación? Pues a la que mató al Mesías. Así que, versículo 41, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fíjense, estamos viendo aquí el método de Dios, o sea, fue el Espíritu Santo que habló a través de Pedro, tan así que Pedro pudo citar de memoria el pasaje de Joel, pasaje de David, los Salmos y todo esto. Vemos la guía del Espíritu Santo y vemos el fruto del Espíritu Santo. Fueron 3,000 personas. ¿Qué hubieran hecho Pedro y todos ellos si no hubieran recibido el Espíritu Santo? A ver, Santiago, Tomás, ¿cuánto dinero tenemos? Hay que organizar una campaña. Vamos a repartir acá unos volantes, vamos a hacer, o sea, ¿cuántos hubieran convertido con un método humano? 1, 2, 3, 10, 20. Y aquí estamos viendo que se convirtieron 3,000 personas. Y cuando hablamos de que se convirtieron y se añadieron, es porque fueron bautizados. O sea, realmente traían una carga, una necesidad de ser salvos. Y ahora vean el fruto más hermoso, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y esto es hermoso porque aquí vemos realmente los componentes, lo que debería de ser realmente los componentes en una iglesia. Primeramente, perseverar en la doctrina de los apóstoles. O sea, la doctrina correcta, no andar acá siguiendo ideas acá de un pastor loco, ¿no? De un supuesto apóstol. Otra, la comunión unos con otros. El partimiento del pan y en las oraciones. Esos componentes casi ya no se ven, mis amados. Eso ya es muy raro verlo hoy en día. Vemos el 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos, fíjense, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que debían de ser salvos. Vean los primeros frutos de esta primer comunidad. Vean nada más el amor que se tenían al punto de vender las cosas, repartirse según las necesidades, no les importó lo que dijera la gente, no les importó nada, ellos estaban comiendo con gozo, alegría, alabando a Dios, teniendo el favor. Es algo que hay que rescatar realmente. Pero lo más sorprendente de esto, mis amados, es
que era la comunidad de asesinos de Jesús. Eso es lo que a mí me hace temblar, ver en verdad la obra de Dios, o sea, de lo que es capaz Dios, de agarrar este puñado de asesinos y de gente que se burló hasta el último minuto de Jesús. Y que ahora la conversión, ahí vemos los frutos de una verdadera conversión hasta el máximo nivel, cosa que no vemos hoy en día. ¿Por qué? Porque no se predica tampoco el evangelio como debería de predicarse. Y esta es la primera iglesia, la primera comunidad cristiana en la historia, mis hermanos. Es en verdad admirable, admirable lo que Dios puede hacer con la gente. Por eso Dios no hace acepción de personas. No importa qué tan bajo haya caído alguien, cuántas veces hayas repetido 1000 pecados, o sea, cuando hay arrepentimiento, cuando te aferras al evangelio, a la doctrina correcta, enfocas tu vida realmente al deseo de Dios, Dios obra. Dios responde. Este mismo Dios que convirtió a esta gente es el mismo Dios que tenemos, mis amados. ¿Por qué entonces no lo vemos hoy en día? Múltiples razones. Pero la principal, podríamos decir, un mal entendimiento del Evangelio.